Profe, Sí, ¿va a subir alguna guía con ejercicio de Ruffini y eso? Porque creo que ah, la guía no tiene ese tipo de ejercicio. sí, tienes razón, estoy mirando ahí, no tiene. Sí, sí, vamos a subir un complementario ahí, vamos a ponerla en el. Voy a subir una guía complementaria. Pero ya no está, porque si no. Bien. Bueno, vamos a ver ahora combinatoria. Puede ser que en un principio este tema sea un poquito, parezca complicado, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Te van a seguir ocupando estas combinatorias, se van a seguir ocupando a lo largo de la carrera, va a aparecer, seguro va a aparecer esta aplicación, aplicar esto. Y lo que tenemos que saber que esto es una rama de la matemática que estudia diferentes métodos para contar. ¿Qué cosa? Se estudia, es una rama que sí, estudia métodos para contar distintas agrupaciones o formas de matemática, método para contar distintas agrupaciones o formas de ordenar determinado. Entonces, esta es una rama matemática que lo que hace es estudia métodos para contar, o sea, para que me dé una cantidad de agrupaciones. Estas agrupaciones están ordenadas de alguna forma. Y esto viene de cierta cantidad de elementos. ¿Se puede llegar a entender lo que dice acá o no? Método para contar distintas agrupaciones o formas de ordenar un determinado número de elementos. O sea, por ejemplo, si yo quiero ordenar, pensemos en lo siguiente, si quiero ordenar tres números, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, en tres cifras de distintas formas. ¿Qué posibilidades tenemos? Yo puedo ordenar
1, 2, 3. También lo puedo ordenar como 1, 3, 2. También lo puedo ordenar como 2, 3, 1, 2, 1, 3. ¿Sí o no? También lo puedo ordenar 2, 1, 3. Puedo hacer 3, 1, 2, 3, 2, 1. ¿Están todas o no? ¿Tengo otra forma? Entonces, estos que están acá son los elementos que tenemos. En este caso tenemos 3 elementos. Y lo que hicimos es agruparlo en cierta forma. ¿Y cuántas agrupaciones tenemos? 6 formas distintas de ordenar estos 3 números. ¿Está bien o no? ¿Alguien? ¿Qué le parece? O sea, tenemos dato, tenemos estos 3 elementos. Y lo que me pide, por ejemplo, es distintas formas de ordenar estos 3 números en un número de 3 cifras. Tenemos el 1, 2, 3, el 1, 3, 2, o sea, el 123, el 132, el 231, el 213, el 302 y 321. Logramos 6 formas de agrupar ordenadamente, ¿sí?, estos elementos que están acá. Y lo que encuentra la combinatoria es la cantidad de formas que se pueden hacer según la condición que ponemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 20 alumnos y se desea seleccionar presidente y secretario. Entonces la pregunta es, ¿cuántos grupos diferentes se puede armar? ¿Se llega a entender la letra o no? Si tenemos 20 alumnos, se desea seleccionar presidente y secretario. ¿Cuántos grupos diferentes se puede armar? Entonces, acá lo importante es, ¿qué datos vamos a tener en cuenta? Primero de todo, los elementos. Los elementos van a ser la población y se lo va a llamar con la letra N. ¿Sí? Van a ser los elementos que tenemos. Y luego vamos a ver, esto es el total de elementos. Luego vamos a tener la muestra. Y eso vamos a llamarle con la letra R, por ejemplo, una de las letras. Va a ir en la muestra esos grupitos, o sea, de cuánto van a ser, cuántos se van a ordenar. Entonces ahora pensemos, ¿cuál es la población de este problema? O sea, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuántos son? N, ¿cuánto sería nuestro ejercicio? 20. 20. Y R, que sería la forma de agrupación, ¿cuántos van a ser en total, digamos? 2. 2. Entonces, para saber estas
estos grupos que se pueden armar de 2 en 20, nos tenemos que hacer dos preguntas. Las preguntas que tenemos que hacer van a ser dos. La primera va a ser, ¿importa el orden? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y la segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿se puede repetir? Entonces, a la primera pregunta, ¿importa el orden? Vamos a hacer de la siguiente forma para no errar. Vamos a poner, se llaman tipo cajitas. Vamos a suponer que usted tiene los 20 alumnos que se llaman, el primero se llama A, el segundo se llama B, el tercero se llama C, el cuarto se llama D, el otro se llama E, el otro se llama F, la primera letra de su nombre o su apellido sin repetir. Entonces a veces de F, bueno, después va a tener, como ya no tengo más, se me repite, van a llamar a este A1, por ejemplo, después va a ser otro G, H, I, J, K. Son distintas personas, ¿no es cierto? M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, ahí están las 20 personas. Entonces yo me pregunto, cuando eligen, se desea seleccionar un presidente y un secretario. Entonces yo, ¿qué digo? ¿Importa el orden como están elegidos? O sea, elijo a la persona A, vamos a suponer que se llama de apellido Alonso, y a la persona C, vamos a suponer Carbonell. Alonso y Carbonell. Alonso ocupa el lugar del presidente y Carbonell ocupa el lugar del secretario. Entonces yo me pregunto, ¿importa Alonso que yo le diga, bueno, este Alonso fue el presidente, yo le digo, bueno, Alonso, ahora ocupa no, vos ocupa el de secretario. ¿A Alonso le va a importar que yo cambiarse a secretario? O sea, le va a importar el orden que ocupa al que está ahí, si ustedes son los que están. ¿Le va a importar ocupar cualquiera de los dos? Sí, importa. Sí, importa. O sea, va a importar que a mí me interesa. Pues yo estoy peleando por, o sea, si no quiero ni uno de los dos puestos, bueno, capaz no me interesa, pero una vez que te dieron el del presidente, van a decir, bueno, ahora sabes qué, ocuparle de secretario. No, no quiero, yo estoy de presidente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que estás seleccionado, sí te importa el orden. ¿Estamos? O sea, la respuesta es sí en este caso. Y van a tener que pensarlo de esa forma. O sea, es lo mismo. Esto es si se le pregunta a la persona. Ahora, es lo mismo escribir AC en el caso de presidente. Este caso sería sin preguntarle a la persona que escribir CA. Eso sin preguntar. Y evidentemente no es lo mismo, ¿no es cierto? Porque AC no es lo mismo que CA porque importa quién está ocupando el rol de presidente y el de secretario. Entonces importa el orden, sea que yo le pregunte a la persona o sea que mire acá, voy a observar que sí importa el orden. Ahora, la segunda, ¿está claro el sí este? Entonces, ahora en todos los casos vamos a tener que hacer la misma pregunta. ¿Importa el orden? Y la segunda es, ¿se puede repetir? ¿A ustedes qué les parece? ¿Se Y no, puede Alonso repetir? no puede ser presidente y secretario también. Y claro, si vos tenés presidente, ¿eh? El que es presidente no puede ser presidente y secretario. No Exactamente, o podría sea, ser. Alonso no puede ser que ocupe los dos puestos, esto no se puede dar. No puede ser que Alonso ocupe los dos puestos. No me acuerdo si era Alonso o Sí, quién era. Alonso, yo no me meto. Alonso no puede ser que ocupe los dos puestos. Esto no se puede dar porque la misma persona está ocupando, solamente que hay un acto de corrupción, algo medio raro, ¿no? Pero no, él no puede ocupar. Entonces la respuesta, ¿se puede repetir? Es no. ¿Estamos? Entonces vamos a tener que ir mirando para todos los casos qué está ocurriendo, digamos, en cada situación. Claro, pero a veces Entonces, puede pasar que sí se pueda repetir, depende del caso. puede pasar, ya vamos a ver el caso de que sí se puede repetir
y que no importe el orden. Ujú. Puede pasar. Por ejemplo, a ver, no el ejemplo de ese, pero vamos, ¿se entendió la idea de esto, no? Sí. Y medio que esto que acabamos de ver, vamos a seguir repitiendo. Yo todavía no le muestro la forma de cálculo, pero esta va a ser siempre la forma de hacerlo. Entonces esto es sí y este es no. Ahora pensemos, miren, vamos ahí ya que están los números arriba, pensemos en los números. El 1, 2, 3. Quedaron en 6 formas distintas, ¿no es cierto? 6 formas. Vamos a tratar de responder lo mismo, a ver si se puede con esto también. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos en nuestro ejercicio, en el ejercicio anterior, que era el del 1, 2, 3? 3. 3 elementos. La muestra, o sea, ¿cómo va a ser la agrupación? ¿De cuántas cantidades va a ser la agrupación? Va a ser de 3 también. ¿Estamos? ¿Ven cómo cambia con el ejercicio anterior? ¿Se entiende la idea hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, Bien. vamos. Ahora, la pregunta es, ¿importa el orden? Entonces yo le pregunto, ¿123 es lo mismo que escribir 213? Y no. No, no es lo mismo, porque yo estoy escribiendo un número de 3 cifras y este número no es lo mismo que este número. Entonces importa cómo está ordenado porque me daría otro número de 3 cifras. ¿Está claro? Ujú. Entonces en este caso sería sí, importa el orden y se puede repetir, o sea, se puede Y hacer 1, 1, 3 y en este caso no, distintas tampoco. formas, no me dijeron que puedo repetir. No puedo repetir, aparentemente no puedo repetir, no me dijeron nada, así que en este caso sería no, no puedo repetir. ¿Estamos? Ni 123, 123, ni siquiera 11, 3 tampoco puedo repetir el mismo número. ¿Está claro? Está claro. Entonces, bien. Vamos a seguir avanzando despacito. Yo no le mostré cómo hacer el cálculo, solamente estamos viendo qué es lo que estamos tratando, a dónde tratamos de llegar. Vamos a suponer ahora que tenemos lo mismo 20 alumnos anteriores y lo que queremos hacer, tenemos que elegir 3, por ejemplo, elegir 3 para organizar una fiesta. ¿Eh? Entonces, ¿de qué formas se puede seleccionar los grupos? Entonces nos preguntamos, ¿qué población tenemos? O sea, la cantidad de elementos. En este caso son 20. 20. R, que es la forma de agrupar, ¿cómo va a ser? 3. ¿Cuántos? La cajita, ¿cuántas van a ser? 3. 3. ¿Importa el orden? Y no, porque los 3 van a organizar la fiesta. Claro, porque viene Alonso, Bustos y qué sé yo, y otro Cardoso. Y si yo elijo ahora de las 3 cajitas, vuelvo a elegir C, B y A, son las mismas personas. O sea que en este caso no me importa el orden. ¿Se entiende, no? Porque Sí. los 3 tipos siguen siendo los mismos. O sea, ellos tienen que organizar nomás. No es que el primero, porque El jefe de elegí los A, B, otros. C, el primero tiene más responsabilidad. Los 3 tienen que organizar ahí, que se arreglen después entre ellos, se verán qué se hace, qué hacen. Pero entonces en este caso no importa el orden. ¿Tá? Y se puede repetir Y no. y no. ¿Por qué? Porque en las cajitas, este no se puede dar, esto no se puede dar. Tampoco puede ser Cardoso, Cardoso y Alonso. Esto tampoco se puede dar, porque estaría eligiendo 2 personas, ¿no es cierto? ¿Tá? Entonces, esto tampoco se puede dar. Entonces, eso es lo importante hasta ahora, entender que
los elementos, la muestra y el orden, y si se puede repetir y no. ¿Estamos? Entonces, una vez que más o menos entendimos esto, vamos a empezar a ocupar las distintas palabras que vamos a ocupar, las distintas palabras que vamos a necesitar para poder resolver estos problemas. Lo que vamos a hacer siempre es hacernos la pregunta, ¿importa el orden? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Y podemos optar por una sí y puede ser no. Si es sí, viene una pregunta más. La pregunta es, ¿trabajamos con todos los elementos? Ustedes vieron recién que yo tenía 20 elementos, 20 alumnos, pero ocupaba 3 nomás. ¿Era cierto o no? En ese caso sería no. Claro. Pero en el otro caso tenía 3 números y necesitaba números de 3 cifras. O sea, ocupaba todos los elementos. ¿Está claro o no? ¿Ven esa diferencia o no? O sea, en un caso es sí, ponemos acá. Y otro caso es no. Y los dos casos habíamos visto recién. Uno era 20 alumnos, pero ocupábamos 3 nomás. Y en el otro caso, ¿qué eran? Tenían 3 números y lo que hacíamos era combinar esos 3 números. ¿Verdad? Entonces, y ahora llegamos por fin a cómo hacer para calcular. ¿Importa el orden? Si es no, lo que vamos a tener es una combinación. Y lo que vamos a calcular es C, que ahora vamos a ver cómo la fórmula para calcular. ¿Me entienden? O sea, ustedes tienen que decidir, ¿importa el orden? Sí, no. Si es no, se calcula con una fórmula C y se pone la formulita, chau, terminó el problema. ¿Se entendió la idea o no? Si es sí, importa el orden, nos preguntamos, ¿trabajamos con todos los elementos? Si es sí, lo que vamos a trabajar es con permutación. Y si, en el caso, por ejemplo, de los alumnos, que eran 20 y 3 nomás, entonces, en este caso vamos a trabajar con arreglos o variaciones. Que se nombra con la letra A y este se nombra con la letra P. Entonces, si importa el orden, vamos a tener permutaciones y arreglos. Y si no importa el orden, vamos a tener combinatorias o combinaciones, disculpen, combinaciones. ¿Está claro? Resulta que hay veces que arreglo y permutación no van a ver, ustedes van a ver, por ejemplo, un libro que tiene combinaciones y permutaciones nomás, o permutaciones y combinaciones nomás. No van a tener, hay libros que directamente el arreglo es lo mismo que la permutación, porque importa el orden y se ocupa una sola fórmula, que ya vamos a ver que es muy parecida una que la otra. Pero acá lo que me interesa, no me importa eso todavía, porque yo todavía no le mostré la fórmula. Lo que me importa a ustedes que entiendan este cuadro. Si ustedes pueden entender este cuadro, donde importa el orden o no importa el orden, van a poder resolver los ejercicios. Ahora vamos a ver distintos ejercicios. Hoy particularmente lo que vamos a hacer es combinación, arreglo y permutación simple. Creo yo que hoy no vamos a llegar a hacer combinación, arreglo y permutación con repetición. Entonces, hoy lo que vamos a hacer va a ser permutación, arreglo y combinación simple. Y creo que la próxima clase, o ahora a última hora, yo no quiero cargarlo con esto porque la verdad que son fórmulas, hay que ir practicando la fórmula y se tarda mucho. Vamos a hacer permutación, arreglo y combinaciones con repetición. ¿Qué diferencia tiene? Que acá no tiene repetición los nombres y acá sí tiene repetición. Se puede repetir lo mismo. Por ejemplo, colores.
rojo, amarillo, verde. Y bueno, de esos tres vos podés, tenés que pintar algo. Y bueno, vos elegís rojo, amarillo, verde, ponés rojo de nuevo, después amarillo, después rojo. Bueno, ahí estás repitiendo los colores. No puede pasar con un humano no, porque una persona, después otra persona, después no puede volver la primera persona, no habría repetición en ese caso. No sé si se entiende la idea. Entonces, puede ocurrir dos situaciones. Si se puede repetir y si no se puede repetir. Si no se puede repetir, se llama simple, y si se puede repetir, se llama con repetición. Entonces, ¿pero qué es lo, en tanto en el simple como en repetición? Siempre se hace la pregunta, ¿importa el orden? Sí, no. Y ahí recién largamos con el ejercicio. ¿Está? Más o menos. Avanzamos un poquito más. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Eh? Vamos a ver qué nos encontramos. No te entiendo, se me hace muy... Vamos a ver con qué nos encontramos. Ahí termina, yo te aseguro que no hay más nada. O sea, ahora va a venir, van a empezar a aparecer ejercicios, y va a ver que repite exactamente lo que estamos viendo ahora. Si entendiste esta parte, va a ver que va a ir repitiendo. Me, me hace pensar en lo que está, en un poco de programación, lo que es la sentencia por ahí de repetir, o Sí, mientras tiene tal cosa. mucha relación, tiene mucha relación. Eh, es interesante el tema. O sea, es que lo que pasa es que cada vez esto se vuelve más, un poquito más complicado, ¿no? Pero en nosotros lo que vamos a ver no va a ser nada complicado, digamos. Vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible. Vamos a un ejemplo que puede ser repetido de lo que acabamos de ver recién, pero vamos a suponer que si tenemos 10 estudiantes, y se quiere elegir presidente, vice y tesorero. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes se puede seleccionar? Bueno, entonces tengo presidente, vice y tesorero. Entonces, evidentemente, que si tomamos 3 estudiantes que se llaman A, B, C, la pregunta es, ¿importa el orden? Y sí. Como habíamos visto recién, si tenemos, por ejemplo, este es A, este es B y este es C, y yo le pregunto a cualquiera, Sánchez, Villaverde, le digo, vos sos A, la persona A, y le pregunto a esa persona, ¿te importa que te cambie de presidente al tesorero? Sí me importa, sí me importa, sí me importa. Una vez que ya capaz que al principio no quería ser presidente, qué sé yo, no me importa. Te eligieron, ya tos presidente, empezaste a actuar ahí como presidente, te agarró el gustito, espectacular, me gustó. No, Bueno, presidente. ahora, ¿sabes qué? Te cambio para la tesorero. No, Tenés no, la no. Después de plata, 4 años, señor. capaz que agarra, contarle, no largar. Porque tesorero ahí por ahí se puede llegar a hacer alguna Ahí mano. maneja la Eh, plata ese. Me parece que sí. Pero bueno, vamos a suponer un ideal. Cada uno le va a aportar, o sea, bueno, está bien, a vos te importa, no, yo quiero pasar tesorero, pero a C, ¿le va a importar cambiar su puesto? Me parece que no. C se va a querer quedar de tesorero porque está viendo que está entrando efectivo ahí. Entonces dice, sí importa, sea la pregunta que busquen, la pregunta que si hay una importancia, entonces si es distinto, si hay un cambio, si es diferente, si A de C es diferente,
A, B, A, C, ¿es diferente? Sí. Entonces, importa el orden. Sí, importa el orden. Entonces estaríamos ya en la situación de que si importa, nos vinimos para acá abajo. La combinación no es, tenemos dos posibilidades, que sean arreglos o permutaciones. ¿Está claro? Traten de tener el cuadrito ese ahí escrito por algún lado. Así no estoy volviendo. Sí, importa el orden. Entonces acá tenemos dos posibilidades, que sean arreglos o permutaciones. Arreglo o permutación. Todavía no sé cómo se calcula, pero es arreglo o permutación. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es? Una vez que definí esto, lo único que tengo que mirar es si la cantidad de elementos coincide con la cantidad de que estamos agrupando, o sea, de la muestra. En este caso, evidentemente, tengo 10n y R3. Por lo tanto, según lo que acabamos de ver acá, ¿trabajamos con todos los elementos? No, vamos a trabajar con 3 elementos nomás de los 10. Entonces lo que estamos teniendo es un arreglo. ¿Estamos? ¿Cómo? Que Vos se trabaja con tenés, 3 nomás. claro, vos tenés, Claro, ¿cuántos vos hacer elementos tenés? permutación 10, tenés que ocupar los 10. pero solamente 3 nomás está ocupando vos. Esa es tu muestra, vos agarras 3 nomás de todo el grupo, vos agarras 3 para trabajar. No Ahí tomás está. los 10 elementos. Para que sea permutación tienen que ocupar los 10. Los 10, exactamente, de Pero alguna una, forma. una vez uno, otra vez el otro, y así. ¿Cómo sería? A ver, si son 10 estudiantes, ¿qué ejemplo se le ocurre? Y tienen que haber 10 puestos, se tienen que ocupar. 11, por ejemplo, puede ser una carrera. Puede ser una carrera, ¿me entendés? Claro. Salen a correr los 10 y llegan los 10, será el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el décimo. En ese caso, ¿importa el orden? Y Sí, más sí. vale que importa, no es lo mismo yo que salí primero, no pasa que pasar al tercer puesto. No, pará un poquito, yo quiero ser, yo estoy primero, como si me costó llegar. Entonces, ¿importa el orden? Sí, importa el orden. ¿Y los 10 elementos se ocuparon los 10? Sí, se ocuparon. Entonces, permutación. ¿Estamos? Ahora, si vos tenés los 10 elementos, 10 estudiantes, y le decís, bueno, los 10 salgan al recreo. Bueno, los 10 salen al recreo, o sea, ahí no importa el orden, van a salir al recreo, ¿qué le importa? Que salen primero, segundo, Claro. bueno, saldrán en centésimas de segundo distintas. Entonces, en ese caso, como no importa el orden, va a ser combinaciones. ¿Estamos? Todavía no le mostré la fórmula, lo único que estamos viendo es que quede claro cuándo el orden importa y cuándo no importa el orden. ¿Estamos? Vamos. Entonces, si yo quiero elegir de estos 10 estudiantes 3 alumnos, creo que lo hicimos ya. Ya lo escribí. Sí, ya está. Si quiero elegir 3 alumnos, no importa el orden. Si solamente quiero elegir 3 alumnos, de estos 10 estudiantes quiero elegir 3. No, no para presidente, sino quiero elegir 3 nomás. Como no importa el orden, este sería una combinación. ¿Estamos? Y si de los 10 estudiantes elijo los 10 para una carrera, sería permutación. ¿Entendió? ¿Entendió las 3 posibilidades que tenemos acá con los alumnos, no? Sí, sí, sí. Otro ejemplo para combinatoria. Combinatoria, porque escribí combinaciones. Combinatoria. ¿Cuándo puede ser combinatoria? Por ejemplo, si yo tengo, tenemos 12 camisetas y tengo que elegir 3 para llevar a donde ustedes quieran, para llevar a algún lado, para llevar a un viaje.
Entonces la pregunta es, ¿cuántas maneras hay para elegir? Como en este caso no importa el orden, no me interesa, o sea, yo tengo que elegir 3 camisetas y puedo elegir la negra, la roja y la verde. Pero una vez que elegí estas 3, puedo elegir, fíjate que yo elijo así, la verde, la roja y la negra. O sea, siguen siendo las 3 camisetas. Son las 3 camisetas, acá no me importa el orden, Los porque colores que se esto eligieron. son iguales, son esto lo mismo que esto, o sea que no me importa el orden porque yo agarré las 3 y las llevo en la mano. Entonces en este caso lo que tenemos es una combinatoria. ¿Está? Que todavía no le mostré cómo hacer para calcular, pero ya lo vamos a ver. Vamos. Vamos a empezar con permutación. Para calcular, se calcula con factorial. Con el factorial del número. Del número. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, permutación. Acuérdense que la permutación coincide. Ya el orden ya está claro. Ahora, coincide la cantidad de elementos con la muestra. O sea, es un solo número. ¿Se entiende o no? Pero con la cantidad de variaciones que se pueden hacer de intercambio de esos 3 elementos. Sí, pero vamos por ejemplo al caso del 1, 2, 3. Sí, o las Yo tengo camisetas tres. eran roja, Yo tengo, verde y... no, porque ahí no me importa el orden. Las 3 camisetas a mí no me claro. importa el orden. Vos agarrás las 3 Pero así, camisetas. Sí, 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 la cierto. permutación es la Hago- condición de que sí importa el orden. Permutación es la condición que sí importa el orden. Claro, cierto, Acá cierto, estoy cierto. como- Sí, sí es. ¿Ah? Acuérdense. Tengan anotado eso ahí con un escrito así, este cuadrito. Con ese no, van a ver que o sea, tienen que ir acomodando hasta acordarse de eso. Cierto, cierto. Esperen un segundito. Disculpen, permutación se calcula con el factorial del número. Por ejemplo, el caso de que tenemos 3 números, el 1, el 2 y el 3. Tenemos los 3 números separados. El 1 está allá, el 2 está allá, el 3 está allá. Y yo quiero armar números de 3 cifras. ¿Qué número se le ocurre? El 1, el 2 y el 3. El 123. ¿Sí o no? Sí. También puede ser el 132. Ya tengo 2 números, o sea que importa el orden, porque vos no es lo mismo poner 123 que 132. ¿Está bien? Entonces está importando el número. También tengo el 231. También tengo el 213. El 321 y el 312. Y creo que ahí terminó. Sí. Ujú. ¿Está bien? Esto se puede hacer así. Porque ahora vamos a calcular con la fórmula, pero yo todavía no le mostré la fórmula, ahí viene, ahora viene. Pero miren, se puede hacer así, por ejemplo, ponen la cantidad de elementos, 1, 2 y 3. Y luego de cada elemento sale una rayita. O sea, ¿qué posibilidades después del 1? ¿Quién puede seguir después del 1? ¿Puede seguir el 2 o puede seguir el 3? ¿Está bien o no? Y después Sí. del 2, ¿quién puede seguir? Puede ¿El seguir el 1 o el 1 3? o el 3. Y después del 3, ¿quién puede seguir? El ¿El 1 o 1 el 2? y el 2. Después del 2, ¿quién puede seguir? Y bueno, después del No, el 2, 3. El 3 solamente el 3 nomás porque El 3, el 1 no puede ser porque no repetiría. se puede repetir. cierto. 1, 3 y acá no me queda otra que sea el 2. El 2 el 1 y acá me quedaría el 3. Acá el 2 el 3 y acá me quedaría el 1. El 3 el 1 y acá me quedaría el 2. El 3 el 2 y acá me quedaría el 1. Los números son 123, 132, 213, 231, 312
y 321. O sea que tengo 6 posibilidades. 6 posibilidades. 6 posibilidades. Pregunta. ¿Importa el orden? Sí, importa el orden. Son diferentes números, ¿sí? Segunda pregunta. ¿La cantidad de elementos coincide con la muestra? Sí. La muestra es 3 cifras y tengo 3, o sea que, según lo que vimos recién, tiene que ser permutación. ¿Se ve o no? Tiene que ser permutación. Bueno, ahora vemos cómo se calcula. Yo puedo hacer este árbol que hice acá, pero ¿qué pasa? Este arbolito es fácil porque son tres numeritos, pero ¿qué pasa si tenés 30 números, 40 números? Bueno, entonces se calcula de la siguiente forma. La forma de escribir es PM, permutación de M, porque acá no me interesa porque M, la cantidad de elementos son la misma la cantidad de la muestra, o sea que va a ser un solo número. Y se calcula como M factorial. ¿Y qué quiere decir M factorial? Es M factorial es un producto del número por el que el antecesor, Porque sigue menos 1. por el antecesor, por el Ah, antecesor, y así sucesivamente hasta que llega a 3 por 2 por 1. ¿Estamos? Ejemplo. Si tengo 8 factorial, ¿cómo sería el desarrollo? Sería 8 factorial. Por 7, Claro. 8 por 7, por 6, 7 por 5, por 6 4, por por 5. 3, por 2, por 1. Entonces, esto tienen que hacerlo, tienen que saberlo y se le va a pedir que el desarrollo. Ahora, ¿se lo puedo hacer con calculadora? Sí. En la calculadora, la verdad que yo no lo practiqué porque lo hago todo escrito nomás, pero tienen una tecla donde yo particularmente tengo un x a la menos 1 y un x factorial así escrito. Sí. Con Shift sería el X factorial en mi caso. Así es. Entonces pongan 8 factorial y aprieten igual y le da 40.320. Porque es 8. Después hagan si quieren 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Le da Sí. 40.320. ¿Está bien? Claro, para evitar tener que hacer todo el... Sí, exactamente. Exactamente. Yo estoy viendo que mi calculadora no tiene otra cosa. No te puedo creer. Bueno. Bien. Ejemplo. Nuestro ejercicio de los números. Ejemplo. ¿Qué número es M para nuestro ejercicio? Y bueno, porque coincide, porque son 3 cifras, o sea que el número es 3. Permutación de 3, 3 factorial. Permutación de 3, 3 factorial. ¿Qué es 3 factorial? Es 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6, por 1, 6. ¿Estamos? O sea, este sería el cálculo y esto La sería el cantidad de desarrollo. posibilidades. ¿Se entiende? El de 8 serían 40.000 y pico de posibilidades. 40.320 posibilidades tenés ahí. Si tenés 8 números que vos querés que se combinen. Tenés 40.000 posibilidades de esa combinación. Impresionante, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está ahí, se entiende. Ahí vamos Entonces, bien. la forma de calcular entonces la permutación va a ser por medio del factorial del número. Vamos. Por ejemplo, tardo más en escribir el problema que lo que vamos a resolver. Ejemplo. Si tenemos 5 estudiantes otra vez. Y tenemos
que formar una fila. Uno detrás del otro. ¿Cuántas filas hay? Claro, ¿cuántas posibilidades? O sea, ¿cuántas Claro. formas distintas de ubicarse? Bueno, en este caso, ustedes tienen los alumnos, 3, 4 y 5. Tienen el alumno A, el alumno B, el alumno C, el alumno D y el alumno E. En este caso, como va a ir uno detrás del otro, quiere decir que va a tener un orden. O sea, sí o sí, vos vas a poner la fila y le pones uno tras del otro y qué sé, va a mirar y decir, no, pará, vos ponete adelante, le pones de menor a mayor, por ejemplo. Por ejemplo, que es el clásico, ¿no es cierto? Entonces se ordenan, va a tener importancia el orden, o sea, que yo esté primero o que esté el otro. No es que entramos los 5 juntos, sino que hay una fila armada. Por lo tanto, si hay una fila armada, evidentemente importa el orden. Sí, porque uno está primero, después segundo, después tercero. Exactamente, importa el orden. Y como la cantidad de elementos y la cantidad de la muestra coincide, entonces lo que tenemos es una permutación. Permutación de 5, que sería 5 factorial. 120. Sería 5 por 120. 4, por 3, por 2, por 1. Que si hacemos 5, 120 posibilidades. 120 posibilidades de armar esa fila. ¿Está? Puede estar A, puede estar B, C, D, E. Esta sería una posibilidad. En ese caso no hay que mostrar gráficamente como, porque si no se Y hace no, súper extenso. te imaginas 120. Bien maldito, ¿no? A en el Pero no, segundo lugar, después la A en el tercer lugar, la A en el cuarto lugar, la A en el quinto lugar. mirá, fíjate, si yo quiero, acá tendría A, la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, pero A va a tener B, C, D, E. Después tengo A, B. Después de B tengo C, D, E. Ahí tiene dos posibilidades más dentro de C. Después de C tenés Dos posibilidades. D, E. Y Y ahí tenés una después más. de D tenés E. Y acá de E, creo que ya no tenés más. A, D, B, y C, no, de ella no. E. Y acá tenés D. Y Ya ahí tenés sí. que ir sacando. Tenés que seguir. Por ejemplo, hacer una y contar cuánto tenés y después multiplicar por las otras. ¿Se entiende, no? Y de O sea, una va podés a hacer- ser re extenso. ¿Cómo? De una sola persona, o sea, cambiar el A de lugar nomás ya va a ser extenso. Sí. Pero por eso te digo, vos podés hacer una y después multiplicar por la cantidad que te falta y te daría la cantidad 120, digamos. Se puede hacer, En pero teoría te da, creo que 24 posibilidades cada una, por cada letra. y te tiene que dar 120, sí. Si vos 24 multiplicás por posibilidades. 5 letras, te da 120. Claro, o sea, cuando vos termines la A de hacer todo el árbol, tiene que darte 24. Hasta el último, tiene que darte el último, 24. Mucho, demasiado. Che. Pero, por supuesto, en estos casos, por supuesto que ya medio que no te conviene hacer el árbol, sino que ir a la, Cálculo, perfectamente. a la fórmula. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Entonces, esto es permutación. Vamos al caso ahora de arreglo. Arreglo. También se conoce como variación. Y acuérdense que estamos simple. La próxima clase, porque yo ya estoy medio que no estoy llegando, vamos a ver con repetición. En este caso no se va a repetir. Entonces vamos a tener m elementos. ¿Se acuerdan o no el arreglo cómo era? ¿Qué No diferencia había con el otro? uno era importaba el orden y se usaban todos los elementos. Y este no.
Importa, no, si nos usaban todos los elementos, creo. No se usan No todos, se o sea, usa. si importa el orden y no se usan todos los elementos, es un arreglo. Exactamente. M elementos, N, N sería la cantidad que se están ocupando. Que esa es la que no importa si se ocupan todos. ¿Cómo? Que eso es lo que no importa que si se ocupan todos. Dice que no se ocupan todos en realidad. En realidad no se ocupan, Claro, porque si se ocupan sería ya una permutación. Claro, sí, sí, sería permutación. claro. Entonces nosotros, fíjate, la fórmula, ¿cuál va a ser? A, y se va a escribir acá arriba la cantidad de elementos y acá abajo la muestra o lo que se están ocupando. Fíjate la fórmula cómo va a ser. La fórmula va a ser, no se asusten, m factorial sobre m menos n factorial. Fíjense ustedes lo siguiente, gente. Y acá un detalle que le va a servir de mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esto es permutación? Si esto es permutación, quiere decir que m coincide con n. ¿Sí o no? ¿Sí? M coincide con N. Si es permutación, es lo mismo que el arreglo, nada más que van a tener M. El arreglo sería AMM. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Y cómo quedaría la fórmula? Quedaría M factorial sobre M menos N, que sería 0 factorial. ¿Se entiende o no? Porque coinciden los Ah, dos. no escuché esa parte que dijo, ¿por qué coinciden los dos? Vamos a suponer que me equivoqué. Mm, Y digo, A arreglo, M elementos, y coincide con el número de abajo, se ocupan todos. O sea, por ejemplo, el caso de la carrera, de los 10 tipos, los 10 corren del 1 al décimo y no me doy cuenta, digo, bueno, coincide. claro. 10 alumnos, 10 corrieron, ¿importa el orden? Sí, 10. A ver, apliquemos la fórmula. Dice, el de arriba, Claro. que se suele Sí, sí, llamar entiendo. numerador, M, sobre el de abajo restado por M el de menos arriba. M M menos factorial. M otra vez. Claro, te queda 0 factorial. M Es igual a factorial M. sobre 0 factorial. Igual a Primera M propiedad factorial. importantísima. 0 factorial es 1. Es 1. 0 factorial es 1. Por lo tanto, esto es M factorial como resultado, que no es otra cosa que el De factorial, que es una permutación. permutación de M. ¿Se entendió, no? Por eso el arreglo y la permutación hay veces que se toma como lo mismo. ¿Por qué? Porque si me equivoco no pasa nada, porque si te equivocas te va a dar la permutación. ¿Se Claro. entendió? Pero es por Así eso te que decía que en algunos libros va a aparecer como lo mismo y así es. Va a aparecer como lo mismo. Ustedes no van a encontrar dónde está la permutación, no está, o no está el arreglo, según. Hay veces que aparece la variación y combinatoria, y hay veces que aparece la permutación también. ¿Estamos? Pero es indistinto, no importa, porque si ustedes le erran, van a caer acá, en el arreglo. Y cuando caen ahí, 0 factorial, tienen que saber que es 1, y por lo tanto le daría m factorial, que sería la permutación, al final caen en lo mismo. Claro. ¿Estamos? No importa. Mientras ustedes sepan Claro, en el entender. caso de que siempre no es 0 factorial abajo, es una permutación. Si tienen, claro, si es 0 Claro, factorial, siempre claro, siempre te 0 factorial y ser M deducís y que al es una final permutación. ahí miraba atrás y decía, qué pavada, si era claro, arreglo. Bueno, no importa, porque te va a dar el mismo resultado. No importa. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso, vamos a suponer, si tenemos 4 personas y tenemos, tardo más en escribir el ejemplo que lo que el ejercicio, que elegir una comisión, un presidente, un vice y un secretario. Acá le maté al tesorero, o sea que nadie quiere ir para ahí. Entonces, la pregunta es, maneras, cada vez resumo más la pregunta, para armarse, para armarse la comisión. Entonces,
La pregunta, ¿importa el orden? Sí, porque uno va a querer ser presidente, el otro vice. Y el otro- Importa el orden. Ahora importa más todavía porque antes querían ir para tesorero, pero ahora te quedó secretario nomás. O sea que importa el orden. O sea que lo que tenemos puede ser arreglos o permutaciones, Claro. según el cuadrito que vimos hoy. Como tenemos 4 personas. 4 elementos y nuestra muestra es 3, evidentemente es un arreglo. Porque hay uno que Entonces el está arreglo ponemos en el numerador el 4 y en el denominador el 3. Se suele llamar numerador para no decir arriba y abajo y denominador. ¿Está? No tiene nada que ver con lo que aparece en la fórmula. En la fórmula sería 4 factorial sobre 4 menos 3 es 1 factorial. O sea que esto sería 4 factorial sobre 1, ¿no es cierto? Que 1 es 1, 1 factorial es 1. Y el otro es, vamos a escribir toda la fórmula para que vean cómo queda. Sería 4 por 3 por 2 por 1 24. sobre 4, exactamente, 24 formas. se restan, o sea, va 4 sobre 1, 4 sobre 3. ¿Por qué terminó siendo 4 sobre 1? Pues se restó, digamos. ¿Por qué apliqué la formulita esta? Ah, claro, Claro, porque te era queda 4 menos 4 1. menos 3, te queda 1 Cierto, factorial. cierto, cierto. Exactamente. Aplico la fórmula. ¿Está bien? Hay 4, 24 3, formas de conseguir el presidente, el vice o el secretario. 4 menos 3 factorial. Así es. 24 formas o 24 maneras de poder elegir esa comisión. ¿Está bien? Bien. Entonces nos falta la combinación. Y ahora vamos a la combinación. La combinatoria simple era la que no me importaba El orden. el orden. Pero vamos a tener la forma de calcular es la siguiente. A ver, ¿cuál era el de la fiesta? No me acuerdo cuánto era. 4 ¿Cuál de las remeras? personas, 4. Ah, de la remera. Bueno, ya O está. sea, si no importa el orden, tampoco importa que se ocupen o no todos los números, los valores. Sí, no, tiene que estar todas las posibilidades. Pero, O sea que se ocupan sí o sí todos. Si tenés 10 personas y necesitas 4 combinaciones, no estás ocupando todos. O sea, 4, en este caso ponerle, tenés 10 personas y tenés que ocupar el puesto del presidente, lo mismo que dijimos hoy. 3. no, para eso importa el orden. Tiene que ser, de 4, tenés que elegir 3, por ejemplo. Vamos a hacer, mira. De 4, 3, Van a viajar juntos. ellos, 3 de ellos son elegidos para, qué sé yo, para correr un auto, no sé, elegidos para Ir al mundial. Y para la carrera. elegir un, ¿Qué me dijeron? Para ir al mundial. Eso van a querer ir los tres. ¿Para elegir un qué? No, decía, Para ir al por lo mundial, menos dice. 3 de ellos son elegidos Ah, para elegir un Una color, chomba. no sé, cualquier cosa. Para elegir un color. No va a querer. Se le- De 4, 3 tienen que elegir. Yo le 4, ¿por qué? Para hacer un número más chiquitito nomás. Pero ¿para qué? Entonces vos tenés, para elegir un color, maneras Elegir los tres. diferentes De ser seleccionados. que se pueden armar para armar los grupos. Entonces, los grupos son, vos tenés 4 tipos, A, B, C, D. Entonces, pero tenés, las cajitas son 3 en este caso. Y las 3 son iguales, o sea que no importa el orden. No importa, no, igual, cuidado, es A, B, C. O A, Pero ¿qué otra forma vos podés A, encontrar? B, D. A, Se ve. C,
No. Si vos pones B acá, es el mismo que el anterior. Claro, ABD podría ser. Este no. Ah, a ver, Claro, tienes que A, nombrar uno de los que faltan. B, D, claro. ¿Se entiende o no? Y ahí puede ser BCD, B, C, D, D. ¿Y y hay alguna más o no? y ya me que no. CDA, A, CDA, B. ¿Cuál? C, D de dedo, A. B, D, A, así. A ver. D. No, acá está No, B, D, A. no, C, CDA. Sí. O ACD, C, ACD si D, queremos por mantener. Ah, C, D, A. Bueno, se ahí repite está. en ningún lado. No, bien. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 formas. Ahí está. Porque ya ABC, ya está, hermano, ya está. ABC, ACB, CBA es lo mismo. ¿Mm? Porque están O en sea que tenemos diferencia. cuatro Prueba en el posibilidades, mismo ¿no? color. Fórmula. La fórmula va a ser combinatoria. En el numerador va a ir la cantidad de elementos y en el denominador la muestra. Y se va a calcular como m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. En nuestro ejemplo, ¿cómo sería? 4, 4, 3. Entonces empecemos. Sería 4 factorial sobre 3 factorial menos 4 menos 3 factorial. 4 menos 3 factorial. O sea que en nuestro caso sería 4, 3, sería 4 factorial sobre 3 factorial por 1 factorial, que sería igual a 4 4 factorial sobre 3 factorial. factorial. Bueno, acá hay una, yo le voy a mostrar ya un Sí. truco para resolver esto, que es, estoy salteando unos temas, miren esto, fíjense lo siguiente, ojalá que no se confundan con esto. Pero si yo tengo, por ejemplo, 7 factorial, yo puedo escribir como 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿saben o no? Pero 7 factorial también puedo escribir como 7 por 6 por 5 factorial. ¿Sí o no? Puedo frenar donde yo quiero porque 5 factorial que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Se entiende, no? Claro, resumí. Resumir. Es Mirá, lo fíjate mismo lo que que hago ahora. haga 7 por 6 factorial. Exactamente. Ahora mira lo siguiente. 4 factorial, ¿a qué es igual? A 4 por 3 por 2 por 1. Freno acá. Y tengo 3 factorial por 1 factorial. Este 3 factorial se va con este 3 factorial, por tanto me queda 4. ¿Se entendió? Sí, 24 dividido 6 sería 4. Claro. Ujú. Es el ¿Es resultado de los claro? factoriales. Tienen en la calculadora. Lastimosamente yo justo tengo mi calculadora acá que no tiene la para calcular. Sí, está debajo del shift. Sí, pero yo no lo tengo. Yo tengo una. No, Justo para me mí, quedó. para lo que tiene científica, generalmente está ni bien está el shift abajo. ¿Usted tiene la 82 de Casio, profe? Sí, supongo que yo tengo, lo que pasa es que tengo 2, 3 teclas acá arriba que están borradas totalmente. Supongo que son esas. A ver, pero le voy a probar. A ver qué sale. Es la que está debajo del shift. O sea, el shift es la primera arriba de todo. Sí, pero ese le descubrí Izquierda. que es el factorial. Ahora la combinatoria supongo que es el que está al lado. A ver, déjeme un segundito. La 4, 3 combinatoria sería. también tiene que tener. Ah, sí. Sí, ahí está. La tecla, yo no la tengo, pero me acuerdo, porque justo me olvidé en la facu. Es así. Ayúdenme para lo que tienen, pero me parece que acá tienen la C y acá tienen la P o la A. Sí, NCR dice o NPR. N, LPR, NCR. ¿Esa R. es combinatoria directamente? La tecla es combinatoria y el que está afuera es arreglo. O permutación, porque si usted le ponen el mismo número, va a ser permutación. Y entonces, ¿cómo usamos? A ¿Y ver. cómo se carga la permutación ahí en... ¿O cómo se Tenés que carga? poner el número, P, el número, el mismo número. Cargado 2 veces el mismo número. Eso es permutación. Pero ¿para qué va a ser permutación si al lado tener el de factorial?
Claro, no, pero fíjate, la combinación, ¿cómo la cargas? Tipo, cargas, apretás factoría, 4, apretás aparece la 5, C así, y 3, después pones el segundo número y la C de vuelta. sí. No, Ah, 4, no, ya te olvidé. C, 3, igual. El 4 sería la M y el 3 sería la N. Así sería. Ah, Sí, claro, sí, sí, tiene que sí, ser. sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y después sería 3 y el 1, que no tiene sentido, pero bueno, hay 3. En este caso no tiene sentido porque es 1. Pero... Ujú. Yo le había hecho con el factorial, le había hecho por separado, digamos. Sí, sí, sí. Sí, mientras vos le encuentres la forma, no vaya. O sea, me da 24 arriba y abajo me da 6. Y eso lo divido. 24 sobre 6, dividido 6. Y saqué 4. No sé Sí. si hice bien, digamos. Y sí, De último, hacer el cálculo como un pero problema sí, común y después le agregar el factorial al final, ¿no? De yo cada le uno. acabo de mostrar acá que no hice con calculadora. Acá le mostré el cálculo. Este es el cálculo. Cuidado que en el examen ya le aclaro, se le va a pedir el cálculo. Vos después podés verificar con la calculadora. ¿Está? Vos después verificar con la calculadora, pero porque vos ponés 4C3 y ya tenés el 4. ¿Se entiende? Esa fórmula nos van a poner en el examen cuando tenga que aprender. Ah, bueno, pero mirá lo que es la fórmula. No, pero mirá lo que es esta formulita. Y bueno, se puede olvidar. Bueno, sí puede ser, le ponemos la formulita. Igual, Hay cómo profe, usarla, profe, no hay mucho. el PDF de este tema no está cargado todavía, ¿no? No, En el recién le aula. descargué, se olvidó de cargar. Ahora le digo a Cari, porque Ah, vale. le pedí que cargue, no, recién me di cuenta que no está. Espera, ya lo mando. Eh, Encima estaba, no sé para qué quiere que cargue la fórmula si estaba en la fórmula y no la ocupan. Bueno, peor no hubiese ido. ¿En dónde? ¿De qué está No la hablando? ocuparon. ¿De la Y no la fórmula de qué? ocuparon. La fórmula que estaba en el examen estaba P implica Q, ¿cómo se? Yo sí La usé. equivalencia. Ah, bueno, pues hay algunos que no ocuparon, que están acá. Yo Yo creo que no se usé, dieron cuenta probablemente hice nomás. mal, pero usé. Yo creo que no se dieron cuenta algunos porque estaba abajo de todo. Estaba más abajito, sí. Sí, si le estoy dando la tabla, por lo menos si no saben algo, peguen una mirada a la tabla. Si le estoy dando la tabla de ayuda, ¿de dónde sacaron qué implica Q? ¿De dónde? Pasa Increíble. que eso Quiero en preguntar, el profe, principio ¿qué implica Q? ¿Cuál es el equivalente? Ni preguntaron nada, se mandaron nomás con no sé qué cosa pusieron ahí. pasa que eso en la tablita, generalmente la que estaba en el apunte no estaba, obviamente. Eso se agregó ¿Cómo? para el examen. Que en la tablita del La PDF no explicación no estaba existía en el el P apunte. en implicación Q, no te decía a qué equivalía. Eso lo sacábamos a través de la tablita de verdad nomás. Claro, bueno, pero estaba ahí, qué mal que ya, no sé, Claro, ¿cree que sí, sí. le faltaba que le resuelva nomás? Y bueno, el profe, hablando de eso, ¿cuándo vamos a ver la nota? Ya me falta corregir uno o dos, no me falta a mí, pero falta corregir uno o dos y no Van podemos a, presentar hasta que no estén todos corregidos, porque si no me van a matar mensajes lo que le falta corregir. ¿Van a cargar en el aula o cómo va Sí, a se ser van a eso? ver los exámenes completos, van a ver, va a aparecer los exámenes completos, le van a aparecer la nota y le va a aparecer por mensaje, por todos lados le va a aparecer. Y ustedes van a poder su examen corregido. Ya está casi todo corregido, falta, ya vamos Sí, yo me di cuenta que tuve muchos errores estúpidos después, cuando me puse más tranquilo a ver el examen. sí, la verdad que sí, Errores de signo, errores mucho tontos. errores tontos, mucho errores tontos que hagan así, no puede ser. Bueno, listo. Eh, entonces, vamos a hacer unos minutitos más. Vamos a mover de ahí. Porque acá sabemos, Profesor, ¿sí? También. vio ahí en el último donde está resaltado
el C4-3, ¿de dónde sale el 3 en la segunda división? Factorial 4 igual a 4 por 3 factorial. Ese 3 factorial no sé, no veo de dónde sale. Mirá acá, Ramírez, mirá. Si yo tengo, ahí donde estoy borrando le mostré, pero mirá, porque es muy importante este dato. Si vos tenés 8 factorial, esto es 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero también factorial lo puedo escribir así, mira, 8 por 7 por 6 factorial. Puedo frenar donde yo quiero porque 6 factorial aquí es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Es así o no? Sí, sí. 6 factorial es lo mismo que todo esto que está acá. Entonces yo puedo Súper. frenar Ahí donde está. yo quiero. Entonces si yo tengo 4 Claro. factorial, puedo escribir 4 por 3 factorial. ¿Qué ganancia tengo? Que 3 factorial está abajo y entonces lo puedo simplificar. Para simplificar. Ahí Solamente, está. yo Sí, porque le sí. hice el cálculo, yo les muestro cómo hago el cálculo. Ustedes no necesitan hacer el cálculo. Ahí está. ¿Qué haces? Una vez que vos llegues acá, es suficiente. Vos llegas acá, después escribís 4 factorial, ¿cuánto da? 3 factorial, ¿cuánto da? 1 factorial, ¿cuánto da? Y resolves. No necesitas hacer esto. ¿Por qué no necesitas hacer? Ahí Porque está. van a Está, haber está. ejercicios que se les pide que hagan eso. Se pide que hagan eso. Ujú. No. Está, profe, sí. Puede ser que pidan en este caso que, por ejemplo, son 4 posibilidades, que se muestre las 4 posibilidades, ¿cómo serían? ¿Cómo? Que ¿Me en este repetís? caso, al ser 4, por ejemplo, un problema así, que te dé 4 posibilidades, se puede llegar a pedir que te muestre las 4 variables que puede dar. Sí. Fíjate acá lo sacamos, ¿viste? Aparte, te sirve también mentalmente para no olvidarte los ejercicios, pero no sé, es medio difícil. Nosotros particularmente vamos a tratar de que ustedes reconozcan las fórmulas nomás y puedan aplicar las fórmulas, porque después se va a ocupar para otra cosa, ¿no? Para binomio de Newton y esas cosas se necesitan ocupar estas fórmulas. Tenés que entender qué son estas fórmulas. Que le va a aparecer eso en algún momento en la carrera, seguro le va a aparecer. Que es para hacer un binomio a cualquier exponente, le van a elevar a cualquier exponente. Bueno, los ejercicios que tenemos es, te voy a ir escribiendo, dice 1, calcular. Y el primer ejercicio es 3 factorial por 4 factorial. Aquí es igual. Acá lo único que estamos haciendo es ir escribiendo para ir aflojando un poquito el cálculo, digamos, para ir haciendo, para ir aflojando justamente el cálculo de estas nuevas factoriales, digamos, saber trabajar con este nuevo símbolo que aparece. Nada más, fíjense que acá no le pide que calcule nada, sino que calcule, o sea, no tienen un problema de aplicación, sino lo que pide que haga una ejercitación de los factoriales. Entonces, en este caso sería, podemos calcular directamente en la calculadora, pero acá necesitamos desarrollar. Entonces, el desarrollo sería 3 por 2 por 1 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Está? Podemos escribir el desarrollo y luego escribir el resultado. Escriban, hagan con la calculadora. 3 factorial por 4 factorial. ¿Cuánto le da? Da 144. 144. Bien. De 3 es 6 y el de 4 Bien. es 24. El siguiente ejercicio es el 4 por 3 factorial. Esto sería 4 por 3 por 2 por 1. ¿Qué sería 4 factorial? No sé si lo ven, ¿ven? 4 factorial sería, de cierta forma, de que esté de 24. Yo voy haciendo ustedes, ahí, este ya no lo puedo hacer mentalmente. Tengo 8 factorial por 3 factorial sobre 7 factorial por 4 factorial. Si lo quiero hacer más,
que es lo que pide el ejercicio, que lo intenten hacer manualmente primero. 8 factorial sería 8 por 7 factorial por 3 factorial sobre 7 factorial por 4 por 3 factorial. ¿Se entiende o no? Los más grandes, desarrollo un poquito. No sé si se llega a entender la idea. Ahí se simplifica el... Estos dos son los dos, estos que están acá. factorial. Claro. Entonces 7 factorial se va con 7 factorial y 3 factorial se va con 3 factorial. Entonces se hace 8 por 4 directamente. Me queda 8 cuartos, que va a ser 2. Ah, Podemos sí. probar 8 factorial por 3 factorial sobre 7 factorial sobre 4 factorial si da 2. Vamos a comprobar. Comprueben en la calculadora a ver si le da 2 factorial. 2, no 2 factorial. ¿Me sale el 2 o no? Vamos a ver, así. Sí, profe, da ese resultado. 2, exactamente. A ver el siguiente. 241.920 dividido 120.960. ¿Y eso te da 2? Era mitad exactamente. Después tengo otro. 3 por 4 sobre 3 factorial. Esto aquí igual. Y bueno, esto es 3 por 4 sobre 3 por 2 por 1. O sea que este se va con este. Y me queda 2 de nuevo el resultado. Comprueben. Pero necesito el desarrollo. Necesito el desarrollo. Ah, el 3 nomás es factorial. Yo decía, ¿por qué 3 por 4? Ujú. 2 por 1 es 2, y 4 Se dividido 2 cocinó, es 2. Juan. ¿Cómo? 2 por 1 es 2, y 4 dividido 2 es 2. O sea, no. Ujú. Ramírez, ¿vos dijiste algo? 12 dividido 6, 2. Está bien. Pues 3 por 4 es 12 y el factorial de 3 es 6. Y 12 dividido 6 es 2. Vamos al siguiente. Mira acá cosa que 2. Yo no sé si tengo ejercicio. Aguante un segundito. Sé que están muy ansiosos y tienen demasiada ganas de trabajar, pero espérenme un segundito. Mm, tiqui, tiqui. Ay, no, no tengo. Combinación. Combi. Bueno, no importa. Lo escribo. Voy a escribir los ejercicios. Empezamos el ejercicio A de 7 factorial sobre
5 factorial, 4 factorial. Ejercicio B. 8 factorial sobre ejercicio C. Bueno. Bueno, a ver, 5 minutitos le dejo para que hagan esos 4. Antes un segundito, ya vengo. Sí, 2 minutos. Hello, ¿hay alguien? Estamos calculando. Sí. El primero te da 1,75. Sí. Fracciones nomás, vamos a llegar a la fracción exacta, digamos. No vamos a nunca llegar vamos a tratar de no llegar a decimales. Ese Acuérdense te que da Ahí como es, profe, que simplificó. 42. 42 te queda arriba y abajo 4 por 3 por 2 por 1. 7 por 6 se pone todavía arriba, claro. 7 no puedo simplificar con nada acá. Pero el 6 Por eso te queda 42. 7 cuartos. Sí. ¿Está bien? Díganme ustedes si hay algo extraño. Acá tengo 2 factoriales de 5, le voy a llegar a dar. Entonces 8. Viste que el más grande es el que se descompone siempre, ¿eh? Y este 2, chiquito 3, por ejemplo. ¿Puede ser o no? Y acá tengo 8 por 7 por 3, 168. ¿Estamos o no estamos? Estamos en eso, estamos en eso. Ramírez. Se me fue Ramírez, parece.
¿Sabes por qué simplificó el 2 factorial con cuál? Pues, profe. Con el Profesor, 6. ¿ahí me escucha? Sí, sí, sí. Y claro, porque es. eh, Porque 2 factoriales es 2 por 1. Y lo puedo simplificar Lo con que el yo le 6. preguntaba, Decime. lo que yo le preguntaba dos era por si uno. el 8 factorial no se puede seguir hasta el 3 y después se simplifica 5 factorial y 3 factorial y quedaría 8 por 7 por 6 por 4. No. Mirá. Ah, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 5 eh, factorial sobre 2 eh, factorial. Este 5 no es este 5. Este sí. 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es este 5. Ajá. Pero este Ah, 5 es 5 nomás. ah, Pero uno puede, este no ah, puede simplificar está. con Ahí este. está. ¿Está bien? Está. Este no. ¿Puede explicar Ahí la sí. Ahí segunda sí. parte? La del 2 Sí, sí, profe. factorial y el 6. Y el 2 es 2 factorial. Está bien, por ahí me fui muy rápido ahí, pero este 2 factorial, vos tenés Es 8 por 2 por 1. 7 por 6 por 5. No, por 5 ya no está más. No, está bien nomás. Y vos tenés el 2 factorial. Pero como el Que 2 2 por factorial, 1. ¿qué es? 2 2 nomás. por 1. 2 por 1. Y entonces esto es Sí. 2. Yo no lo estoy viendo como 2 factorial, lo veo como 2 por 1. La verdad que me apuré ahí. Sí, la verdad no, está mal porque yo acá tengo que poner 2 por 1, qué sé yo, pero no. Por ahí Vamos a sí. hacer la calculadora nomás, profe, y listo. Si vamos a simplificar más. Entonces este se simplifica con este. Ahí debería ser. Ahí usted se apuró, nosotros queremos apurarnos con la calculadora, profe. ¿Por qué le queda 3 y no 4, La mitad de 6. Y porque Ah, ya no más se factorial. divide. Lo divide. Claro, está dividiendo, qué boludo. 6 sobre 2. Ah, sí, 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 está dividiendo, yo estoy perdido, ¿no? Está restando. Sí, ahí me di cuenta. Bueno, y acá viene lo importante, digamos, o sea, esto para poder resolver este tipo de ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio, en el C, ¿cuál es el que tengo que desarrollar? Evidentemente el más grande, porque por eso hicimos el desarrollo del 8 y no del 5. Entonces, ¿cuál de los dos números del C es más grande, el numerador o el denominador? ¿Cuál es más grande? ¿Qué Estamos número es calculando más el grande? B, el de arriba. El numerador, ¿sí o no? Sí, es más grande. Ujú. El numerador es más grande porque si M es un número cualquiera, 5, acá tengo 3. 8 y acá tengo 6. Abajo tengo 6, ¿o no? Sí. O sea que el de arriba es el que tengo que desarrollar. Si Pero ustedes el tenían M antes arriba y el 8 M abajo son el mismo factorial, número, en teoría. es 8 por 7 por 6 por 5, ¿no es cierto? Va uno menor, después va uno menor, después va uno menor, ¿sí o no? Entonces si es M más 3, ¿cómo desarrollo esto? M más 3, ¿quién le sigue? M más 2. 3 por 2. Más 2. M más 2, porque si imagínense Ajá. que M es Claro, claro, 9. claro, claro, ¿Qué número sería este? Si M es 9, claro. Sí, hay que ir reduciendo. De ¿qué uno. número sería este? 12. 12. ¿Y este? 11. 11. Está bien entonces, porque es 12 por 11 por 10 por 9 por 8, ¿sí o no? Tiene que ir bajando. O sea que le sigue es M más 1. Y el que le sigue, M. 12. Y el que le sigue, M menos 1. O sea, tiene que ser más chico, más chico, más chico, más chico, más chico, más chico. Pero ¿qué hago yo? No llego hasta ahí. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta 1 porque está de El abajo. 1. M más 1 factorial, porque es el que necesito, porque abajo está M más 1 factorial. Entonces se simplifica. Se simplifica con este y te queda M más 3 3. por M más 2. Y termina. Ahí está. Ya vamos a ver para qué sirve esto. Esto va a servir. Vamos a terminar con estos tipos de ejercicios.
Bueno, ¿cómo desarrollamos este? Tengo que llegar a m menos 1. Tengo m más 1. Después viene m más 0. M, O sea, que ya M, ¿no? m. Y después ya ¿Qué empiezo a M menos restar 1? m menos 1, m menos 2, m menos 3, m menos 4, m menos 5, m menos 6, m menos 7, Pero lo llegamos a M menos 1, lo simplificamos Claro. y va a quedar M más 1 por M. M más 1 por m. Que vaya a saber qué número es, pero bueno. No importa, porque el ms es el número que te da el ejercicio, no importa, es un m cualquiera, puede ser 15. No sé qué número es. En este caso tampoco me interesa entender, poder resolver este tipo de ejercicios. Y estos son los ejercicios que ustedes más adelante van a ocupar. Cuando aparecen M, N, R, S, aparecen letras que van a poder. Nosotros acá en esta materia vamos a llegar hasta un poquito más elevado que esto y después frenamos. Después en otra materia van a llegar a algo más complicado. Bueno, yo creo que este sería un buen punto para frenar, cosa que después, según miro los ejercicios que quedan, nos servirán para repasar lo que vimos de arreglo, permutación y combinatoria y encarar después con la repetición. ¿Está? Los ejercicios que vienen ahora son muy importantes. Esto fue un poco para practicar la fórmula nada más. Y ahora van a venir los ejercicios de aplicación, digamos, de combinatoria, permutación y arreglo. ¿Está bien? ¿Está bien? Profe, ¿me equivoco o al hacer una división de polinomio ya estamos haciendo suma, multiplicaciones, todo al final? Sí, sí, ¿Resta? sí. Sí, sí. O sea que si nos piden una división de polinomio nos estarían pidiendo que hagamos todo lo demás también. Así es. Ya Examen. me estás adivinando el ejercicio, digamos, por decir de alguna forma. Así que hay que prestar atención, hay que aprender a... No es tan complicado la división, sí necesita práctica. Y lo interesante de esta práctica es que vos podés verificar porque tenés Ruffini. ¿Entendés? O sea, vos me decís, bueno, pero ay, la división está, ¿cómo sé que está bien? Vas a saber que está bien porque después hacer Ruffini al costado y vas a poder llegar a... O sea, vos podés poner el polinomio que se te ocurra, inventar cualquier cosa, que después vamos a poder verificar tu ejercicio. Vos mismo podés verificar tu ejercicio y estás practicando así. Bien. Sí, porque en la multiplicación se hacía suma y resta, si no recuerdo mal, y ahora en la división